Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy. Estamos rompiendo los esquemas de nuestro programa y empezamos con un horario diferente porque este tema lo amerita. Tenemos como invitada a Alejandra Ceballos, con quien vamos a topar el tema de cómo votar, ¿sí? No de cómo votar por quién, sino de cómo votar, cómo ejercer el voto. Hay algunos cambios que se han dado y queremos conocer un poco más a profundidad. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María Dolores. Gracias, María Dolores, Alejandra, igual por la invitación. Qué gusto que nos puedas acompañar el día de hoy. Pues sí, el año 2019 se realizaron algunos cambios en el Código de la Democracia y uno de los cambios fundamentales fue cómo se ejerce el voto. Si vamos a votar entre listas, vamos a votar en plancha. Sí, vamos a votar por presidente y eso no ha cambiado. Pero el voto por asambleístas, tanto nacionales, provinciales y parlamentos andinos, cambia sustancialmente a lo que estamos acostumbrados desde hace varias décadas. Entonces, creo que la participación de Alejandra el día de hoy nos va a esclarecer algunos temas. Y tal como lo dijo María Dolores, hemos roto los protocolos, no salimos jueves, estamos saliendo miércoles y más temprano con la intención de poder informar a la mayor cantidad de gente previo al proceso electoral que tendremos el día domingo, donde por favor no nos olvidemos de tomar las medidas de bioseguridad pertinentes. Alejandra, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, María Dolores. Gracias a todos por este espacio. Es importante que nosotros recalquemos que justamente ha habido un cambio en la manera de votar. ¿A qué me refiero con este cambio? Yo no sé, ustedes, ojalá se pueda apreciar, dime si es que se puede ver. Esta es la papeleta de presidentes. Si se puede apreciar en esta parte de aquí, ¿sí? ¿Sí se ve? Sí. ¿O no sí, se sí. ve? Sí, bueno, sí, sí. Aquí se ven los casilleros donde debe realizarse la votación. Justamente en esta parte de aquí. Aquí hay un cuadradito y solamente en ese cuadradito uno debe señalar con un esferográfico azul de preferencia una línea bien marcada para poder asignar nuestro voto. ¿Por qué es importante que no nos salgamos del espacio, que no votemos aquí, que no votemos acá y que no nos crucemos los espacios? Es porque esto anula nuestra votación. Anteriormente se votaba individualmente, el voto era unipersonal y este cuadradito estaba en cada uno de los rostros. Este voto unipersonal ahora ha cambiado y el voto ahora es en plancha. ¿Cuál es la idea del voto en plancha? La idea del voto en plancha es favorecer el fortalecimiento de los partidos. Ya no se hace el voto individual como se hacía antes, sino ahora es en lista. Por eso es súper importante que podamos votar como corresponde en el casillero que está predeterminado para el efecto, que es ese cuadradito pequeño que tiene ese guión. Muchas veces se ha visto que en la papeleta la gente vota. Créeme, cuando te digo con corazoncitos, con muñequitos, con palabras de cariño y ese tipo de cosas. Eso es un voto válido. Y otras veces se ve que la gente escribe palabras o que escribe frases de amor, frases de odio, dibujos obscenos y otro tipo de cosas. Esas papeletas son anuladas. Pero lo que es más preocupante es que muchas veces se ha visto que la gente hace rayas sumamente chiquitas y de esferográfico negro, cosa que anula el voto. Por eso es importante que la línea sea marcada de arriba a abajo y de preferencia con un esferográfico de color, porque el esferográfico negro muchas veces tiende a confundirse con las líneas de impresión y no se puede divisar correctamente el voto, haciendo que muchas veces estas papeletas pasen por anuladas o pasen como papeletas en blanco. Lastimosamente no tengo... Dime, por favor. Te decía, acabamos de ver la papeleta para presidente, vicepresidente. ¿Qué pasa con los asambleístas? Eso te iba a decir, lastimosamente no tengo para indicarles la papeleta por asambleístas porque no se ha publicado en internet, no la pude encontrar. Pero funciona exactamente igual a la papeleta de presidentes.
Aquí les tengo igual un ejemplo de cómo se debe realizar el voto por asambleístas. Como se puede apreciar, hay únicamente un casillero en la parte superior de cada lista y el voto se debe consignar de la manera que está aquí ejemplificado. Una línea de color que remarque únicamente el casillero que está señalado para la consignación del voto, para que de esta manera el voto sea válido. Si es que por alguna razón el voto llega a ser de aquí a acá, o se cruza de aquí a acá y se vota entre listas, o se vota a este personaje, al personaje de acá y al personaje de acá, ya fue anulado el voto. Por eso es muy importante que en esta ocasión se recalque que el voto debe consignarse únicamente en este casillero. Ya no se puede votar por personas, ahora se vota por listas, únicamente por listas. Y es importante que se vote junto al logotipo de cada partido o al número que ha sido asignado a cada partido, que es en la parte superior de cada lista, de aquí a acá. Esto es lo que se debe marcar cuando se consigne el voto, ya que si se hace de aquí a acá, o como indico, de este personaje a este personaje y al de acá, ya está anulado el voto. A ver, yo te hago una pregunta. Cuando saltó este tema del cambio del Código de la Democracia, mucho se habló de equidad de género, que ahora sí van a tener que estar las mujeres y que no va a haber diferenciación. Temas que ya estaban considerados en la ley previamente. O sea, no había ninguna novedad desde lo que yo conozco del Código de la Democracia. Este cambio que, salvo que me corrijan, muy poco promocionado y explicado ha sido por parte de la autoridad competente, Consejo Nacional Electoral, para que no haya dudas. ¿Qué tanto puede influir o confundir al elector? Porque creo que es importante. El día 7 de febrero cambia la forma de elección. Creo que hay una elección atípica con un proceso extremadamente accidentado. ¿Y por qué es que no se ha difundido tanto esto y hay muy poca gente, de acuerdo a percepciones y de acuerdo a encuestas inclusive, que saben que la forma de votar ha cambiado? A ver, este es un tema que da para pensar mucho de las razones del por qué no se lo ha difundido. La verdad es que es un tema que es importantísimo porque cualquier error puede llevar a anular el voto y estas son unas elecciones sumamente particulares en las que cada voto va a contar. Por eso es importante que ya, si es que las instituciones no lo han realizado, ya sea a través de iniciativas ciudadanas como la que ustedes representan, se pueda difundir, divulgar de manera más masiva cómo se debe votar. Las razones del por qué no lo han hecho realmente que queda para un siguiente análisis. Ahora al momento es importante nada más recalcar lo que la gente conozca cómo se lo hace. El hecho de que se haya asignado en esta votación una forma diferente para que se haya mayor equidad de género en listas es importante. Sin embargo, aún hay cambios que deben realizarse porque actualmente se debe inscribir a una persona, a un hombre y a una mujer, o a una mujer y a un hombre, justamente que haya esta alternancia entre principal y suplente. De igual manera debe haber alternancia entre el primero y el segundo y el tercero, y así sucesivamente entre hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer. ¿No es cierto? Entonces, esto es interesante, sin embargo, hay un tema que se debe recalcar. Muchas veces las listas o los partidos ponen siempre arriba a los hombres, siendo que los hombres tienen garantizado que lleguen, no siempre así con las mujeres. Y es un tema que de interesante discusión, es que para que se pueda principalizar el suplente requiere de la autorización del principal. Y sucede que muchas veces el principal no permite que su suplente se principalice. Por ende, si es que el primero o el principal es un hombre, no hay garantía alguna de que la mujer que es suplente se principalice. Por eso, de hecho, estos son los cambios que son bien peculiares y que son los que deberían ser notados, porque no basta con que la ley diga que tiene que haber equidad, sino que la ley también debe decir y garantizar los mecanismos o los procedimientos adecuados para que se garantice el derecho de participación de las mujeres que muchas veces son puestas como suplentes.
Por eso es importante destacar y aplaudir a los partidos que han puesto como cabeza de listas a mujeres, no solo a hombres. Entonces, el tema de la equidad de género, si bien es cierto, en estas elecciones estamos viendo un avance porque sí se ha fomentado el tema de la alternabilidad entre hombre y mujer, aún no hay los mecanismos necesarios que garanticen la participación de las mujeres en el caso de que sean puestas como suplentes o de que se garantice de que sean puestas en espacios que efectivamente el movimiento, organización política vaya a ganar. Entonces, a veces son muchas veces las mujeres puestas únicamente para completar la lista o porque así lo dice la ley, pero únicamente tengo garantía de que entre el primero y la mayoría de los casos siempre en el primer puesto se pone a los hombres. Pues todavía es un tema que queda de discusión. Siendo un poco irreverente y pensando en el gobierno pasado y en el gobierno actual. En el gobierno pasado tuvimos a nivel de cabeza de asamblea 3 mujeres. En este gobierno también tuvimos una mujer. Más bien en los últimos 8 años, digámoslo así, el que un hombre esté de cabeza de asamblea, de presidente de asamblea, ha sido más bien atípico. Entonces la equidad ha existido y creo que me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, no quisiera ser reiterativo de que siempre, porque los siempre no existen, ha sido por capacidad, a veces ha sido por maniqueísmos políticos, pero las mujeres han estado ocupando espacios importantes en la presidencia, vicepresidencia de la asamblea. Entonces sí han estado participando y ha habido muchas asambleístas principales. Y ese tema está ahí, o sea, no hay que dónde perderse. Entonces, ahí es donde me llama la atención, porque este cambio que se da en el 2019 es un cambio que mucho se publicitó el tema de equidad, pero hay temas esenciales que tienen que ver con la forma de votar, por ejemplo, que en poco se han comentado. Entonces, ahí es cuando yo me pregunto, ya, más allá de que vaya hombre-mujer o mujer-hombre, y que creo firmemente que hay total capacidad, indistinto el género o el sexo, como queramos decirlo, debe ser por capacidad y no por condiciones de género, pero sí creo que es importante ver por qué no se ha publicitado la forma de votar. La forma de votar cambió sustancialmente. La posibilidad de votar por unipersonales, en donde uno distribuía se me ocurre, los 15 asambleístas en 14 listas, uno por cada una, o podía votar de acuerdo a la lista de su predilección, y ahora ya no lo puede hacer. También genera confusión, porque voy a tener que decirlo, muchos partidos políticos siguen promocionando el voto con la figura del tercero, cuarta, quinto o quinta en la lista. ¿Qué pasa con el ciudadano que le ve a su amigo, a su amiga de cuarto de lista y dice, yo quiero votar por él, pero tengo a mi compadre que está de primero en otra? Entonces, al no generar una claridad sobre este tipo de voto, sin querer, queriendo, como hubiera dicho Chespirito, podríamos estar generando una promoción de nulidad de voto ante la falta de información, y la omisión sí es un tema que debería ser tratado abierta y fuertemente. A ver, estoy completamente de acuerdo contigo que esto no ha sido publicitado de la manera en que debería habérselo hecho. Sin embargo, yo no quisiera pensar que se lo hizo de mala fe, sino simplemente por un tema de desorganización. Hemos visto que estas elecciones han sido bastante atropelladas y justamente a la final de la elección, esta semana en particular, debería haberse hecho una campaña masiva de promoción de cómo debe realizarse el voto. Justamente esta diferenciación que digo entre votar entre listas del casillero aquí, el casillero acá y mi amigo que está más acá, tú lo acabas de señalar, eso anula el voto. Justamente por eso es tan importante que votemos únicamente a la lista, al número de la lista, al logotipo y al número de la lista es lo único que nosotros debemos votar. Ahora, el hecho de que se haya cambiado la forma en que se asignan los escaños, a mi parecer sí es interesante, es un tema bastante importante porque fortalece
las instituciones como tal, fortalece a los partidos políticos. Y esto hace que los partidos políticos fortalecidos puedan promover ideas, que ya no tengamos, como tenemos ahora, 16 partidos y más, que tienen, que se venden, que se alquilan, que se puede poner a cualquier persona que llega a último momento, como vimos lo que sucedió con Álvaro Noboa. Es importante el fortalecimiento de los partidos justamente para evitar tener estos partidos de alquiler. Y eso se lo hace justamente fortaleciendo a través de un mecanismo como este, por ejemplo, que se vote por listas, que se vote por ideologías, que se vote por el equipo completo para que haya mayor gobernabilidad. Pero a la par, este es un tema que también afecta a las minorías, a los representantes de movimientos pequeños, como nosotros vemos que en su momento, lo pongo como un ejemplo, porque fue de esta manera que César Montúfar llegó a la Asamblea en el 2009, si no me equivoco, como parte de las minorías, como parte de aquellos ciudadanos que llevaban por su cuenta haciendo campaña, y él era la figura que llegaba al partido y que posteriormente tuvo un partido. Sin embargo, él fue fortalecido, él fue la figura, el candidato. Lo que nosotros vemos que ahora es Montúfar empezó gracias a que tuvo la oportunidad de llegar a un escaño en la Asamblea con la asignación de los escaños a los partidos, a las minorías. Ahora, esto es visto desde el punto ciudadano, ¿no? Esto es más o menos justo, porque ¿en base a qué se toman estas decisiones? ¿Por qué se realiza este cambio? Si es que tú estás poniendo el caso de César Montúfar, ¿no es cierto? Que llegó y que logró estar ahí a pesar de venir de un partido pequeño. Entonces, ¿por qué se toman estas decisiones? ¿Y en qué nos favorece o no nos favorece? Mira, yo realmente creo que sí nos favorece de cierta manera, y por eso te digo, te explico por qué. Yo pienso que favorece como país votar por listas, votar por partidos, votar por ideologías, antes que votar por, como se hacía antes, votar por personalidades, por personajes, porque antes te ponían al famoso que estaba de moda en los medios de televisión y era él el que llegaba, como fue, bueno, no lo quiero mencionar, pero el caso de una presentadora de televisión que fue asambleísta, pero nunca jamás se presentó a la asamblea. Ella llegó a la asamblea porque era famosa, pero nunca jamás se presentó. Entonces, este tipo de particularidades se da justamente porque la asignación de los escaños es tan particular, es tan especial como este tipo de cosas. Basta llegar que sea un famoso, que sea un conocido, que sea alguien que salga en televisión para llegar a la asamblea, y eso no basta. Como país, como institución, como un tema de fortalecer a los partidos, y esto sí se lo hace a través del voto en plancha, porque el voto en plancha favorece que hayan bloques, que haya gobernabilidad, que se vote en bloque, que se vote por ideas, que se vote el bloque de asambleístas que apoye al gobierno, al ejecutivo. Entonces, este tipo de cambios sí nos favorece, pero a la vez, como digo, tiene sus debilidades, que es que las personas, como lo puse como un caso muy atípico, el caso de Montúfar, porque es una persona que él era la personalidad. Gracias a que él como personalidad llegó a la asamblea, pudo crecer y crear su movimiento, hacer que su movimiento se vuelva a nivel nacional. Entonces también nos priva de tener este tipo de personajes que sin duda fueron o son muy valiosos en el mundo político actualmente. Entonces sí, tenemos los pros y tenemos los contras, pero debido a la crisis institucional que estamos viviendo ahora, yo te voy a decir mi criterio personal actualmente es que yo pienso que es momento de fortalecer las instituciones y que todo aquello que se haga para fortalecer, para tomar decisiones políticas que sean fuertes, que sean poderosas, que no esté en tela de duda, o que no sea que un día sí y otro día no, gente que se vende el voto en la Asamblea Nacional por las leyes a cambio de los puestos, que es lo que estamos viendo. El votar en bloque, el votar por partidos, lo que hace es que ya no se vendan los votos, que no haya corrupción,
que no esté el asambleísta de turno a ver qué me dan a cambio de que yo vote a favor de tal o cual ley. Entonces, a mi manera de ver, es un tema que es en contra totalmente para las minorías. Sin embargo, para las mayorías, para la institucionalidad, para la democracia, para la lucha anticorrupción, a mí me parece que es bueno que se fortalezcan los partidos, que se vuelva a votar por ideologías, que se vuelva a votar en bloque y que se permita tomar decisiones estructuradas. Tú has mencionado esta palabra que en lo personal me gusta mucho. Quienes nos formamos con la estructura de partido político hace muchísimos años, tenemos claro cómo funcionaban las estructuras políticas de antes, en el cual era el partido el que se movía con una ideología declarada, y los movimientos políticos eran una antesala para subir a ser partidos políticos. Por otro lado, actualmente hemos visto lo que también has mencionado, que más allá de quienes fueron los creadores o quienes sean los que estén corriendo en esas listas, sí deja mucho entrever que los partidos o movimientos políticos se han convertido en instrumentos mediáticos o vehículos para llegar al poder, en donde realmente la ideología ya ni siquiera se la menciona. O sea, tal cual, estamos hablando de votos por personas, porque ni mencionamos ideología. Puede ser de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo. El que tiene el billete para comprar el partido del momento es el que puede correr. Entonces, ese tipo de cosas también yo creo que hay que cómo regularlas, o se deben regular. ¿Tú conoces si el Código de la Democracia, por ejemplo, tiene algo que les diga, ok, usted, movimiento político, nace con ciertas reglas más flexibles que las de los partidos? Eso hay que dejarlo en claro. Y luego de algún tiempo tiene que ascender a partido. Y yo sí creo que de movimiento se asciende a partido político. Porque tenemos un movimiento, y no voy a dar un nombre, que gobernó mucho tiempo, que nunca subió a ser partido político. Entonces ahí no sabemos qué ideología hablamos. Ahí hablamos de gente que muchas veces antes de dar una declaración pública se le pasaba un papelito en que le decían qué decir. Y así de drástico y crudo lo que estoy mencionando. ¿Qué conoces al respecto? Bueno, pues obligación como tal no existe. Lo que sí te quiero dejar claro es que a pesar de que existe una diferencia entre movimiento y partido político, ambas organizaciones políticas tienen la obligación de tener sus estatutos, de tener un reglamento de participación, de tener ideología, de tener valores y de tener principios. Entonces, a pesar de que el movimiento esté menos regulado que los partidos políticos, y está menos regulado porque el movimiento no recibe asignación de recursos versus el partido político que sí recibe asignación de recursos, que esas son las razones por las cuales está regulado de diferente manera por la asignación de recursos públicos. Sin embargo, las reglas respecto a si deben tener las primarias, si debe haber principios, valores de ideología, tienen las mismas obligaciones de tener valores y principios los cuales defender y que son registrados respectivamente en el CNE. Entonces, de eso no están exentos. Lo que pasa es que nosotros hemos visto en el mundo real de la política, lo que se llama realpolitik, que en Ecuador ha funcionado diferente. Y ese es justamente un tema que hay que corregir. Es importante que ahora nosotros no digamos, es que tal o cual candidato me cae bien porque sale chévere en los videos de TikTok. Es importante que nosotros como ciudadanos exijamos a los candidatos y exijamos a los partidos políticos que se vuelva a hablar del tema de las ideologías, que se vuelva a defender el tema de las ideologías. Yo creo que muchísimos ciudadanos, por no decir la mayoría del país, estamos cansados de los temas de corrupción que se dan justamente porque ya no se defienden los valores y principios democráticos, ya no es una guerra de ideologías, ya no es una lucha de ideologías o de partidos políticos por llegar al poder, sino que realmente ahora es una lucha yo le digo así, del bien versus mal. Ahorita es un tema de democracia versus dinero, versus el tema de llegar al poder, el afán de tener el control. Entonces, nosotros como ciudadanos somos quienes tenemos que castigar a los candidatos
que vemos que no defienden principios, aquellos que vemos que están desesperados por llegar al poder para poder tener control del país, pero no porque tiene una ideología con ideas claras de qué es lo que quiere implementar y las formas de implementar políticas públicas que nos lleven y nos saquen adelante, que nos generen más empleo, que haya más libertades y bueno, es un tema realmente de nosotros como ciudadanos que somos quienes debemos exigir a las organizaciones políticas que pongan candidatos preparados, que defiendan ideologías. Es muy importante que nosotros tomemos postura en ciertas cosas, porque muchas veces se dice que no es ni chicha ni limonada. Y esto es justamente porque el candidato únicamente te dice lo que necesita el ciudadano, lo que necesita el electorado saber para que le des el voto. Pero luego llega al poder y termina haciendo lo que le da la gana. Muchas veces ni siquiera se cumple el plan de gobierno. Por eso es importante que nosotros como ciudadanos demos el voto y consignemos el voto a las organizaciones políticas como tales, a aquellas que nosotros vemos que defienden nuestros valores, nuestros principios y que estamos de acuerdo entre si es que queremos más Estado o menos Estado. Esa es la única diferencia entre las organizaciones políticas, aquellas que están más de acuerdo en el mayor control del Estado y en aquellas que están de acuerdo en una mayor libertad de la ciudadanía. Entonces, realmente lo que necesitamos hacer no es un tema de exigir únicamente a las organizaciones políticas, sino también de asumir nuestras responsabilidades, nuestros deberes como ciudadanos e informarnos de mejor manera antes de consignar el voto. Oh, te cuento que se nos ha pasado el tiempo volando. Y quisiera que por favor, en 2 minutos, en súper corto y súper clarito, nos des la respuesta cómo votar para presidente y cómo votar para los asambleístas. Que nadie se confunda este día domingo. De acuerdo. Vuelvo a poner este dibujito aquí porque es súper claro. Para poder votar nosotros por presidente o por asambleísta, realmente basta con que consignemos el voto en este recuadro. Nosotros podemos votar en este recuadro o en el número, ya sea para presidente o para asambleístas, y de esta manera nuestro voto se garantiza como un voto válido. Lo único que tenemos que asegurarnos es que no se salga de la casilla, que no invada también el otro casillero, que sea únicamente en este recuadro. Como está aquí de mejor manera ejemplificado, de arriba a abajo una línea larga con un esferográfico de color, si es preferible, y una línea bien marcada. Esta es la forma en que se debe votar, ya sea para presidentes, para asambleístas o para parlamentarios andinos. Muchísimas gracias, Alejandra. No, gracias a ustedes. Yo creo que se han tratado algunos temas importantes. Comparto plenamente el tema de la ideología. Si más Estado o más libertad. Creo que ese es otro mensaje que has trasladado, que muy claro. Y yo creo que invito, y no es que creo, yo invito a todos ustedes, conciudadanos, compatriotas. Sí, ha sido un proceso accidentado, atípico. Hemos cambiado 2 veces de Consejo Nacional Electoral. Tenemos un tribunal contencioso que está enjuiciando al Consejo Nacional. Todo lo que se les ocurra hasta el momento ha pasado en este proceso. Confiemos que lo que toca sea menos disruptivo. Tenemos que votar con conciencia. Una de las frases que justamente esta semana publicábamos es: el primer acto de corrupción de un ciudadano tiene que ver con votar por un candidato que tiene un antecedente de corrupción. Ese es el primer acto de corrupción desde el ciudadano. Meditemos nuestro voto. Estemos conscientes que esa rayita bien marcada, bien clara, en la lista de su predilección, tiene que marcar no solamente una obligación ni un derecho, sino también una responsabilidad sobre el futuro del país que está construyendo para usted, para sus hijos y para quienes van a acercarse a votar, protegiéndolas con todas las medidas de bioseguridad para los nietos. Protejamos nuestro voto, defendamos lo que creemos, pensemos en un país con mucha democracia y con instituciones fuertes.
Por mi lado, agradezco a Alejandra, María Dolores, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana y con un nuevo escenario político. Una buena tarde para Gracias, todos. gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Super Ciudadana E. Y nos veremos la próxima semana, como dice Rodrigo, con una visión de este nuevo panorama que nos espera.